Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Ustedes oyen que estoy como medio risueño y es porque yo acabo de grabar el programa. Bueno, creía que se estaba grabando y cuando termino la grabación y voy a la computadora me doy cuenta que no le di a grabar. Tengo media hora hablando aquí sin haber grabado nada, pero la segunda es la vencida. Yo creo que sí. Gloria al Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre, por esto. Bien, amados hermanos, les recordamos que la Iglesia de Dios de la Profecía estamos abiertos los domingos a las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y acabamos de cerrar la unidad número 5 del Evangelio de Jesucristo que hemos estado estudiando. Tenemos 2 semanas ahora de resúmenes, así que si usted quiere estar con nosotros estudiando el Evangelio de Jesucristo, lo invitamos los domingos a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas, y estamos tratando un tema que se llama falsedades. Así que también los invitamos para los martes. Los jueves, como cada jueves, el ministerio, este jueves dirige el Ministerio de Educación de la Iglesia Central a cargo de los jóvenes y adolescentes. Así que le invitamos a este servicio del jueves a cargo de los jóvenes y adolescentes. Bien, Mundo Cristiano durante todo el mes de marzo hemos estado hablando sobre la armadura de Dios. En mi caso particular, los jueves, yo el primer jueves hablé de la armadura de Dios en sentido general. Luego, el segundo jueves, hablé de el escudo de la fe y el evangelio de la paz. Hablé del cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Luego el tercer jueves, ahí sí, hablé de el evangelio de la paz y el escudo de la fe. Y entonces hoy me toca hablar sobre el casco de la salvación, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por esto, este tema es la armadura de Dios, la armadura de Dios, la salvación y la palabra de Dios. La salvación y la palabra de Dios. Déjeme empezar con esto. La salvación o el casco de la salvación, como lo menciona el apóstol Pablo. ¿Y por qué nos manda a tomar el casco de la salvación? Antes de proseguir, déjeme leer lo que dice el comentario al Nuevo Testamento que hacen Wayne Part-Time y Bill Rips. Me encanta este comentario que hacen estos hermanos. Dice Wayne Part-Time: este yelmo, refiriéndose al yelmo, al casco, un yelmo es un casco, y fíjense que se pone en la cabeza, y ese casco debe cubrir nuestra cabeza. Ese casco que debe cubrir nuestra cabeza se llama salvación. Salvación. Ahora, ¿a qué se refiere salvación aquí? Wayne Part-Time, y estoy muy de acuerdo con lo que señala Wayne Part-Time. Él dice: este yelmo que protege la cabeza es la esperanza, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Porque el apóstol Pablo dice, y nos manda aquí a Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, para que analicemos lo que dice Wayne Part-Time aquí. Versículo 8 dice: nosotros somos del día, nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos con la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Yo estoy en la Biblia
versión Biblia al día. Déjeme ver la versión Reina Valera de 1960. Mire lo que dice. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yermo. La esperanza de salvación. Por eso es que cuando habla de el yelmo de la salvación, está hablando de la esperanza de salvación. Y a eso es a lo que se refiere Wayne Part-Time y Bill Reeves cuando hablan de el yelmo de la salvación. Pablo, describiéndole a los romanos, dice, Romanos capítulo 8, verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. El creer trajo a nuestra vida esperanza y yo tengo que confiar en esa esperanza. Por eso la Escritura dice que debe vivir, ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de todo es el amor. Pero esperanza de qué? Esperanza de que somos salvos, esperanza de que vamos a reinar con Cristo por toda la eternidad. Y ese reinar con Cristo por toda la eternidad, eso es salvación, hermano. Eso es salvación. No le demos vuelta a eso. Pablo, en Hebreos capítulo 6, versículo 18, nos enseña que la esperanza es el ancla del alma. Y yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo 18, que dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta, dos cosas inmutables en las cuales Dios no puede mentir, y que tengamos fortísimo consuelo, dice el apóstol, dice el escritor de Hebreos, los que hemos acudido para asirnos, para abrazarnos de la esperanza nuestra puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura. ¿Qué cosa tenemos como segura? La esperanza. La tenemos segura y firme, dice el escritor de Hebreos, como firme, segura y firme ancla del alma que penetra hasta el centro del velo. Tenemos seguro que somos salvos en Cristo y tenemos seguro de que Él vendrá. Esa es nuestra esperanza. Juan dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Ahí está, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. En la lucha diaria que nosotros tenemos, es indispensable que el cristiano tenga confianza y esperanza. ¿Confianza en qué? En que Cristo le salvó. Confianza en que Él es salvo. Pastor, y si peco, debes tener confianza de que Él te puede restaurar y tienes que acudir a Él. Cuando un hijo falla, tiene que acudir a su padre a pedir perdón. Y tiene que estar seguro de que su padre le perdona y que su padre le restaura. Eso es lo que nos muestra el hijo pródigo. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras debilidades, tenemos que estar confiados que tenemos un padre que, aunque nos discipline, nos va a recibir. Y esto a algunos no les gusta oír esto. A algunos no les gusta oír esto, porque nosotros somos seres humanos que vivimos alejados de Dios, que vivimos muertos hacia Dios, muertos hacia Dios. Recuerde que muerte significa separado. Por el pecado de Adán fuimos separados total y radicalmente de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su mucho amor que nos amó, aún estando nosotros separados en nuestros delitos y pecados, allá en el mundo, en nuestros delitos, no sabíamos que Dios nos estaba llamando. Dice, aún estando nosotros allá, sembrados, ahogados en nuestros pecados, Dios nos dio vida en Cristo. Envió a Cristo con la salvación para que nosotros, al escuchar la voz de Cristo, al escuchar la palabra de Dios, podamos caminar hacia Él, y al caminar hacia Cristo y aceptarle y abrazarle, Él nos asiría para traernos a Dios nuevamente. ¡Wow! Este es el mensaje del Evangelio, hermano. Esto es el Evangelio. Yo hasta yo me siento aquí, siento, wow, gloria a Dios. Esto es el Evangelio, lo que Dios hizo por mí.
y cómo yo tengo que responder. Ahora, el que yo responda al mensaje de Dios no quiere decir ni que yo me gane la salvación, ni que yo mantenga mi salvación, ni que mi salvación fui yo que la gestioné. No, no estoy hablando de eso, ni eso es lo que señala la Escritura. Dios es el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Él fue que la preparó, Él fue que envió a Cristo. Cristo fue el que murió por nuestros pecados, para que nosotros lo único que tengamos que hacer es escuchar el mensaje de Cristo y responder. ¿Qué mérito tenemos? No tenemos ningún mérito. Esto se llama gracia. Nosotros no tenemos ningún mérito al hacer eso. Lo único que podemos hacer es responder con fe al mensaje que se nos está presentando. Y al responder con fe, yo no me estoy ganando nada. Ni me voy a salvar yo. Es Dios el que ha hecho esto. Pero aparte de hacer eso, amados hermanos, aparte de hacer eso, Dios nos ha dado con la salvación 3 regalos. Oiga bien, Dios nos ha dado con la salvación. Debemos entender una cosa. Lo primero que Dios nos regala, lo primero que Dios nos da de gracia al creer es la salvación. Desde que un hombre cree en Jesucristo, ¡pum!, es sellado con la salvación. Eso es lo primero. Pero aparte de darnos la salvación, nos da 3 regalos más con la salvación. Y yo quiero que entendamos eso. 3 regalos más. Primer regalo, la palabra de Dios. Dios nos da su palabra. Porque esa palabra se nos predica, la recibimos, la creemos en el gestor, autor y consumador de la palabra de Dios, creemos y nos llenamos de la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, y vivimos a la luz de la palabra de Dios. Segundo regalo que Dios nos da, el Espíritu Santo. Nos da la palabra, nos da el Espíritu Santo, cuyo trabajo es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Pero ya como hemos sido convencidos de pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo no se aparta de nosotros, sino que continúa en nosotros para llevarnos a la perfección o a la madurez. Y trabaja con nosotros porque Él es el consolador que Él nos va a recordar todos los días la palabra de Cristo. Su trabajo es dirigirnos, guiarnos. Su trabajo es conducirnos a Dios. El trabajo del Espíritu Santo es conducirnos, guiarnos siempre a Dios, recordándonos las palabras de Cristo, que cuando nosotros en nuestra terquedad, en nuestra necedad resbalamos y cometemos errores, el Espíritu Santo nos advierte y nos dice, a Dios no le agrada eso. Y nosotros tenemos que volver al Padre una y otra y otra y otra vez, y el Padre nos recibe con perdón y con una sonrisa, porque nos ama. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu bondad. Tercer regalo. Primer regalo, la palabra de Dios. Segundo regalo, el Espíritu Santo. Tercer regalo, la iglesia en la cual te congregas. Dios te ha dado la oportunidad de que te congregues en una iglesia para que no solo aprendas de su palabra y te llenes de la mente de Cristo, sino también para que en ese lugar practiques la hermandad, practiques la solidaridad, practiques el buen sentir con otros hermanos, para que en ese lugar crezcas, para que en ese lugar sirvas, para que en ese lugar trabajes para su gloria y para su honra. Ese es el objetivo de la iglesia. A la iglesia yo no voy para que me reciban y me aplaudan. A la iglesia yo voy para servir. A la iglesia yo voy para servir. La iglesia es un departamento de servicio que Dios ha instaurado en esta tierra para que nosotros vivamos la vida de Dios en esta tierra, ayudando y sirviendo primeramente a los de la fe. Porque allí es donde aprendemos a servirle a la humanidad completa, pero primero aprendiendo a servir a la humanidad completa, sirviéndole a los de la fe primero. ¿Entendimos eso? Y todo eso se relaciona, esos 3 regalos se relacionan con la seguridad de la salvación que Dios nos ha dado, hermano. Nosotros los seres humanos debemos estar seguros de que Dios nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. Por gracia nos las ha dado. Y nosotros debemos tomarla, abrazarla, apretarla, asirla, abrazarnos de ella, sabiendo que
es difícil caminar en este mundo sin esos 3 regalos que Dios nos ha dado. El segundo punto del día de hoy, recuerde que voy a hablar de 2 temas. Primero es el yelmo de la salvación. Segundo es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí entra la palabra de Dios en su importancia en la predicación y su importancia de nosotros poder apretarla en nuestra mano para poder atacar con ella. Y entonces quiero basarme más un poquito en la predicación. La predicación es el medio por el cual el mensaje de Dios es comunicado a las personas. Y la palabra de Dios, la Biblia, es el fundamento de la predicación genuina. He escuchado últimamente, los últimos años, cantidades de predicadores, un sinnúmero de predicadores que suben a los púlpitos, a los altares, y lo menos que hacen es predicar la palabra del Señor. Bueno, no la palabra del Señor, sino el Evangelio. Lo menos que hacen es predicar el Evangelio de Jesucristo. No todo el que predica la palabra de Dios predica el Evangelio. Me voy a dar a entender ahora. Si tú predicas de Abraham y no terminas con Cristo, tú predicaste la palabra de Dios, pero no el Evangelio. Si tú predicas de Mefiboset y lo que saca de allí son principios para aplicarlo a la vida de hoy, y no predicaste Jesucristo y no terminas con Jesucristo como dador de vida, como dador de salvación, entonces no has predicado el Evangelio. Si tú predicas de Jonás, predicándole a Nínive, anunciándole a Nínive, y no hablas del Evangelio de Jesucristo, y no hablas de la buena noticia, de la buena nueva, entonces tú predicaste la palabra de Dios, pero no predicaste el Evangelio. Y por eso es vital que nosotros sepamos la palabra de Dios para que siempre seamos guiados a calzarnos los pies para hablar del Evangelio, para llevarle el Evangelio a las vidas. Porque lo que transforma al hombre es el Evangelio. Pastor, ¿qué quiere usted decir? ¿Que no hable de la palabra de Dios? Sí, yo hablo de mucho de la palabra de Dios, hermanos, pero lo hablo con los de la fe. Con los que no son de la fe, le hablo el Evangelio. No sé si me doy a entender con esto. A los hermanos le predico la palabra de Dios. Les hablo de los misterios de Dios, les hablo de los principios de Dios, pero a los inconversos le doy el Evangelio. Ellos necesitan el Evangelio de Jesucristo, necesitan que se le predique el Evangelio de Jesucristo. Y hay algunas condiciones que debemos completar para poder predicar el Evangelio y poder hablar la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios es la fuente de la verdad. Por eso Jesús, cuando oraba en Juan 17, versículo 17, le decía: Señor, mira, los que tú me diste, los discípulos que tú me diste, guárdalos del mundo, líbralos del mal. Yo no te digo que los saques del mundo, sino que tú los libres del mal. Ahora, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ellos van a tener la palabra, que sean santificados en la palabra tuya. ¿Por qué? Porque cualquier predicación que se haga el día de hoy, que no está basada en la Biblia, pierde poder y autoridad, convirtiéndose en meramente un discurso humano. Meramente un discurso humano, nada más. Entonces, la palabra de Dios es la fuente de toda verdad. Segundo, la palabra de Dios tiene el poder de transformar las vidas, los corazones, a las personas y llevarlos al arrepentimiento. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra a partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la predicación debe estar centrada únicamente en la palabra de Dios, pues esta es la que toma el Espíritu Santo para recordarla. Y no solo eso, el Espíritu Santo toma la palabra y Él la lleva a los que oyen y obra en los que oyen, generando en ellos, sean cristianos o no, genera en ellos convicción, fe y renovación. Oiga esto es tremendo lo que Dios hace por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Y todo esto pasa en el contexto de la iglesia. Tercero, estoy dando algunos puntos de por qué es importante la palabra de Dios en la predicación.
como esa espada del Espíritu. Esa es la espada del Espíritu, la que debe usar mi espíritu para en cualquier momento regirse o dirigirse. Tercero, la palabra de Dios da autoridad a nuestra predicación. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Entonces, el mensaje basado en la Biblia tiene una autoridad divina que nosotros no nos imaginamos. Y mientras que el mensaje está basado, cuando el mensaje se basa en emociones o en filosofías humanas, carece de ese poder eterno. Y eso es lo que lamentablemente, lastimosamente, está haciendo daño a nuestras iglesias. Por eso hay tantos aspectos emocionales hoy dentro de la iglesia. Hay muchos temas emocionales dentro de la iglesia, hermano, porque la gente, hemos llenado a la gente de chistes, de cuentos, de historias vanas, de emociones humanas, mensajes que se basan en emociones, en filosofías, en testimonios, y entonces todo esto carece de poder eterno. Lo único que tiene el poder transformador de cambiar la vida del ser humano es la palabra de Dios. Y lo que va a tomar el Espíritu Santo para convencer al mundo, para convencer al hombre, es la palabra de Dios, no mi sabiduría ni mi filosofía. Gloria a Dios. Cuarto, la palabra de Dios alimenta espiritualmente a la iglesia. Una vez más, el mensaje para los impíos debe ser el mensaje del evangelio, evangelístico. Pero el mensaje para la iglesia debe ser la completa, el completo consejo de Dios, la completa palabra de Dios. Yo debo enseñarle a la iglesia la completa palabra de Dios. Entonces, así como el cuerpo necesita alimento, la iglesia necesita la palabra de Dios para poder crecer en fe. Para poder crecer en fe, no chistes, no cuentos, no. Yo como pastor, y todo el que me conoce lo sabe, yo soy alérgico a perder el tiempo, hermano. Yo he ido a actividades donde está llena de amigos y entonces veo que el predicador se pone a echar cuentos y se pone a echar chistes. Y eso a mí me da de todo, porque esta no es la oportunidad para echar cuentos y chistes, esta es la oportunidad para hablarle de Jesucristo, el que cambia las vidas, Jesucristo, el que murió por sus pecados para que sean perdonados y para que vengan delante de Dios, para que puedan acercarse a Dios. Porque si no lo hacemos así, ellos van a salir de ahí sin arrepentirse y sin conocer el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, es importante entender que no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús en Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y para que el alma sea revivificada, para que el hombre crezca espiritualmente, necesita alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, una predicación bíblica sólida fortalece no solo a la iglesia, sino también a todos los que no conocen de Dios. Mientras que la predicación superficial y centrada en el entretenimiento, una vez más, déjeme repetir eso. La predicación superficial centrada en el entretenimiento debilita a los creyentes. Lo dije bien duro para que me oigan. Eso debilita a los creyentes. Tenemos que dejar eso. Tenemos que dejar eso, iglesia. Último punto. La palabra de Dios es el centro del mandato de predicar. Es decir, el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura de Marcos 16:15 debe ser, ese fue un mandato a nosotros que debemos cumplir. No debemos estar resbalando en eso. Tenemos que ir y predicar la palabra de Dios a toda criatura, como dijo Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Y eso es el llamado que nos hace la palabra de Dios. Y ese llamado es excepcional y debe hacerse. Nosotros los que predicamos debemos hacerlo con fidelidad a la palabra de Dios. Cierro con esto porque el tiempo se me vino encima. Antes quiero recordarles que estamos estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP, y también en Spotify. No se pierda el tema que traemos para el próximo mes. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes, mis amados.